La trampa de Satanás. Capítulo 2. Ofensa colectiva. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24 versículos del 10 al 13. En este capítulo de Mateo, Jesús está presentando las señales del fin de esta era. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida? La mayoría de las personas está de acuerdo en que estamos en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es inútil tratar de señalar con exactitud el día de su regreso. Solo el Padre lo sabe. Pero Jesús dijo que reconoceríamos el tiempo, y es ahora. Nunca antes hemos visto tanto cumplimiento profético en la Iglesia, en Israel y en la naturaleza. Podemos decir confiadamente que estamos en el período de tiempo del que Jesús hablaba en Mateo 24. Observemos una de las señales de su inminente regreso. Muchos tropezarán. No serán unos pocos, no serán algunos, serán muchos. Primero debemos preguntarnos: ¿quiénes son los ofendidos, los que tropezarán? ¿Son cristianos o son simplemente personas que viven en nuestra sociedad? Encontramos la respuesta cuando continuamos leyendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra griega que se traduce como amor en este texto es ágape. Hay varias palabras griegas que se traducen como amor en el Nuevo Testamento, pero las más comunes son ágape y filia. Filia es el amor que se tienen los amigos. Es un amor afectuoso y condicional. El amor filia dice: tú me haces un favor y yo te lo devuelvo, o si me tratas bien, yo también te trataré bien a ti. Por otro lado, ágape es el amor que Dios derrama en los corazones de sus hijos. Es el mismo amor que Jesús nos da gratuitamente. Es incondicional, no está basado en nuestras acciones, ni siquiera en si recibe amor a cambio. Es un amor que da, aunque sea rechazado. Sin Dios, solo podemos amar con un amor egoísta, un amor que no se da si no es recibido y correspondido. Pero el ágape ama sin importar la respuesta. Este ágape es el amor que Jesús mostró al perdonarnos en la cruz. Así que los muchos a los que se refiere Jesús son cristianos, cuyo ágape se ha enfriado. Hubo un tiempo en que yo hacía todo lo posible para mostrarle a una determinada persona que la amaba, pero parecía que cada vez que deseaba alcanzarla con mi amor, esa persona me devolvía malos tratos y críticas. La situación continuó durante meses, hasta que me harté. Fui a quejarme ante Dios: ya basta, ahora tendrás que explicarme esto. Cada vez que le muestro amor a esta persona, me arroja odio en el rostro. El Señor comenzó a hablarme: John, debes comenzar a tener fe en el amor de Dios. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Entonces me explicó: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Gálatas capítulo 6, versículos del 8 al 9. Necesitamos comprender que cuando sembramos el amor de Dios, segaremos el amor de Dios. Tenemos que desarrollar fe en esta ley espiritual, aunque no levantemos la cosecha en el campo espiritual en la que sembramos, o no cosechemos tan pronto como desearíamos. El Señor continuó: en mi hora de mayor necesidad, mis amigos más cercanos me abandonaron. Judas me traicionó, Pedro me negó, y los demás huyeron para salvar sus vidas. Solo Juan me siguió desde lejos. Yo había cuidado de ellos durante 3 años.
los había alimentado y les había enseñado. Pero mientras moría por los pecados del mundo, los perdoné. Liberé a todos, desde mis amigos que me habían abandonado hasta el guardia romano que me había crucificado. Ellos no me pidieron perdón, pero yo lo brindé gratuitamente. Yo confiaba en el amor del Padre. Sabía que dado que había sembrado amor, cosecharía amor de muchos hijos e hijas del reino. Debido a mi sacrificio de amor, ellos me amarían. Yo les dije: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mateo capítulo 5 versículos del 44 al 47. Grandes expectativas. Comprendí que el amor que yo daba estaba siendo sembrado en el espíritu y que finalmente cosecharía el fruto de esas semillas de amor. No sabía de dónde, pero sabía que la cosecha llegaría. Ya no volví a considerar un fracaso el hecho de que la persona que yo amaba no me correspondiera. Eso me dio libertad para amarla aún más. Muchos cristianos no se dejarían vencer si se sentirían ofendidos si supieran esto. Generalmente no es esta la clase de amor que practicamos. Damos un amor egoísta, que se siente decepcionado fácilmente cuando sus expectativas no son cumplidas. Si tengo expectativas con respecto de una determinada persona, esa persona puede decepcionarme a tal punto que no llegue a cumplir con mis expectativas. Pero si no tengo expectativas con respecto de ella, cualquier cosa que reciba es una bendición, no algo que me debe. Cuando requerimos de las personas con quienes nos relacionamos un determinado comportamiento, estamos preparándonos para ser ofendidos. Cuanto más esperamos de ellas, mayor posibilidad de ofensa existe. Muros protectores. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos del alcázar. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Un hermano o una hermana ofendidos son más difíciles de ganar que una ciudad fortificada. Las ciudades fortificadas tenían muros a su alrededor. Estos muros eran los que aseguraban la protección de la ciudad, mantenían fuera a los invasores y a las visitas indeseadas. Se estudiaba a cada persona que entraba. Los que debían impuestos no podían entrar hasta que hubieran pagado. Los que eran considerados una amenaza para la salud o la seguridad de la ciudad eran dejados afuera. Cuando nos sentimos heridos, construimos muros alrededor de nuestros corazones para salvaguardarnos y evitar futuras heridas. Nos volvemos selectivos y negamos la entrada a todos los que tememos que nos hieran. Filtramos a todos los que creemos que nos deben algo. Les negamos el acceso hasta que hayan pagado todo. Abrimos nuestras vidas solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado. Pero muchas veces estas personas que están de nuestro lado también están ofendidas. Así que en lugar de ayudar, acumulamos piedras sobre los muros que ya habíamos construido. Sin que sepamos cómo sucede, estos muros de protección se convierten en una prisión. A esta altura, ya no solo miramos con suspicacia a los que entran, sino que nos aterroriza la idea de salir de nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos ofendidos, miramos principalmente hacia adentro, en un movimiento introspectivo. Guardamos cuidadosamente nuestros derechos y nuestras relaciones personales. Consumimos nuestras energías, tratando de asegurarnos de que no se produzcan nuevas heridas.
Si no nos arriesgamos a ser heridos, no podemos brindar amor incondicionalmente. El amor incondicional les da a los demás el derecho de herirnos. El amor no busca lo suyo, pero las personas que se sienten heridas se vuelven cada vez más introspectivas y se limitan a sí mismas cada vez más. En este ambiente, el amor de Dios se enfría como la cera. Un ejemplo natural de este fenómeno se encuentra en los dos mares de la Tierra Santa. El mar de Galilea recibe y entrega libremente agua, tiene abundancia de vida y alberga muchas especies de peces y de plantas acuáticas. El agua del mar de Galilea es llevada por el río Jordán al mar Muerto, pero el mar Muerto solo recibe agua, no la deja salir. No hay plantas ni peces en él. Las aguas vivas del mar de Galilea mueren al mezclarse con las aguas estancadas del mar Muerto. La vida no puede mantenerse si tratamos de aprisionarla, debe ser entregada libremente. Así que un cristiano ofendido recibe vida, pero debido al temor no puede compartirla. Como consecuencia, aún la vida que entra a él se estanca dentro del muro o la prisión de la ofensa. El Nuevo Testamento se refiere a estos muros llamándolos fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Estas fortalezas crean patrones de razonamiento por medio de los cuales se procesa toda la información entrante. Aunque originalmente fueron erigidas para protección, se convierten en una fuente de tormento y distorsión, porque se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando filtramos todo lo que recibimos a través de dolores, rechazos y experiencias negativas pasadas, nos resulta imposible creerle a Dios. No podemos creer que Él verdaderamente dice en serio lo que dice. Dudamos de su bondad y su fidelidad, porque le juzgamos con los parámetros que los hombres han marcado en nuestra vida. Pero Dios no es hombre, Él no puede mentir. Números capítulo 23, versículo 19. Sus caminos no son como nuestros caminos, y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Las personas ofendidas pueden encontrar versículos bíblicos que apoyen sus argumentos, pero no es así como Dios desea que sea utilizada su palabra. El conocimiento de la palabra de Dios sin amor es una fuerza destructora, porque nos llena de orgullo y legalismo. 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 3, lo cual hace que nos justifiquemos en lugar de arrepentirnos por la falta de perdón. Esto crea una atmósfera en la que podemos ser engañados, dado que el conocimiento sin el amor de Dios nos lleva al engaño. Jesús advierte sobre los falsos profetas inmediatamente después de hablar de los muchos que serán ofendidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo capítulo 24, versículo 11. ¿Quiénes son esos muchos a quienes engañarán? Respuesta: a los ofendidos, cuyo amor se ha enfriado. Mateo capítulo 24, versículo 12. Falsos profetas. Jesús llama lobos con piel de cordero a los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15. Son hombres que buscan lo suyo, que aparentemente son cristianos, usan la piel de cordero, pero en su interior tienen naturaleza de lobo. A los lobos les gusta andar rondando a las ovejas. Se los encuentra tanto en la congregación como en el púlpito. Son enviados por el enemigo para infiltrarse y engañar. Deben ser identificados por su fruto, no por sus enseñanzas, ni por sus profecías. Muchas veces su enseñanza parece ser sana,
mientras que el fruto que se ve en sus vidas y ministerios no lo es. Un ministro, un cristiano, es lo que vive, no lo que predica. Los lobos siempre persiguen a las ovejas heridas o jóvenes, no las que son fuertes y sanas. Ellos les dicen a las personas lo que éstas desean oír, no lo que necesitan oír. Esas personas no desean una sana doctrina, lo que quieren es a alguien que halague sus oídos. Veamos qué dice Pablo sobre los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres implacables, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, capítulo 4, versículos 3 y 4. Observemos que estos hombres tendrán una apariencia de piedad o cristianismo, pero negarán su eficacia. ¿Cómo lo harán? Negando que el cristianismo puede hacer que pasen de la falta de perdón al perdón. Se jactarán de ser seguidores de Jesús y proclamarán que han nacido de nuevo, pero aquello de lo que se jactan no ha logrado atravesar sus corazones y producir el carácter de Cristo. La generación de la información. Pablo podía ver proféticamente que estos hombres y mujeres engañados tendrían el celo de obtener conocimiento, pero permanecerían sin cambios porque jamás lo aplicarían. Él los describió como personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Si Pablo viviera hoy, se entristecería al ver que lo que él predijo está cumpliéndose. Vería multitudes de hombres y mujeres asistiendo a campañas evangelísticas, seminarios y cultos en las iglesias, acumulando conocimientos sobre la Biblia. Los vería rondar en búsqueda de una nueva revelación para poder vivir vidas más exitosas y egoístas. Vería ministros que arrastran a otros ministros a los tribunales por causas justas. Vería publicaciones y programas de radio y televisión cristiana donde se ataca a hombres y mujeres de Dios con nombre y apellido. Vería a los carismáticos yendo de iglesia en iglesia, escapando de las ofensas, profesando el señorío de Jesucristo al tiempo que no logran perdonar. Pablo clamaría: arrepentíos y sed libres de vuestro engaño, generación de hipócritas egoístas. No importa cuán actualizado está usted en cuanto a las nuevas revelaciones, ni a cuántos seminarios e institutos bíblicos ha asistido, ni cuántos libros ha leído, ni siquiera cuántas horas diarias ora y estudia. Si usted está ofendido y no ha perdonado, y se niega a arrepentirse de este pecado, no ha llegado a conocer la verdad. Está engañado y confunde a los demás con su estilo de vida hipócrita. No importa cuál sea la revelación que tenga, su fruto cuenta una historia diferente. Se convertirá en una fuente de la que brota agua amarga que produce engaño, no verdad. Traición. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24 versículo 10. Examinemos esta afirmación. Si observamos con cuidado encontraremos una progresión. Una ofensa, tropiezo, lleva a la traición, la entrega, y la traición lleva al odio. Como hemos dicho antes, las personas que han sido ofendidas construyen muros para protegerse. Comienzan a concentrarse en la autopreservación. Deben estar protegidas y seguras a cualquier costo. Esto las hace capaces de traicionar a otros. Cuando traicionamos a alguien, estamos buscando protegernos o beneficiarnos a costa de otra persona, generalmente
de alguien con quien estamos relacionados. Por lo tanto, una traición en el reino de Dios se produce cuando un creyente busca su propio beneficio o protección a expensas de otro. Cuanto más estrecha es la relación, más grave es la traición. La traición es la máxima ruptura del pacto. Cuando se produce una traición, la relación no puede ser restaurada a menos que vaya seguida de un genuino arrepentimiento. La traición entonces lleva al odio, con consecuencias muy graves. La Biblia dice claramente que cualquier persona que odia a su hermano es homicida y que no tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Qué triste que podemos encontrar ejemplo tras ejemplo de ofensas, traiciones y odio entre los creyentes en la actualidad. Es algo tan generalizado en nuestros hogares e iglesias que se le considera un comportamiento normal. Estamos demasiado adormecidos como para lamentarnos cuando un ministro acusa a otro frente al tribunal. Ya no nos sorprende que una pareja cristiana inicie un juicio de divorcio. Las divisiones en las iglesias son comunes y predecibles. Las políticas de los ministerios se definen como en el mundo. Se presenta como algo que responde a los mejores intereses del reino o de la iglesia. Los cristianos defienden sus derechos, asegurándose de que ningún otro cristiano se aproveche de ellos o los maltrate. Hemos olvidado la exhortación del nuevo pacto. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7. Hemos olvidado las palabras de Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5 versículo 44. Hemos olvidado el mandato de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2 versículo 3. ¿Por qué no vivimos según estas leyes de amor? ¿Porque somos tan rápidos para traicionarnos en lugar de entregar nuestras vidas unos por otros, aún arriesgándonos a ser engañados? Respuesta: nuestro amor se ha enfriado, lo cual trae como consecuencia que deseemos continuar protegiéndonos. Cuando estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos, no podemos entregar confiadamente nuestro cuidado a Dios. Cuando Jesús sufrió maltrato, no devolvió mal por mal, sino que confió su alma a Dios, quien juzgaría justamente. Nosotros debemos seguir sus pasos. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Él que nos capacita. Debemos llegar a un punto en que confiemos solamente en Dios y no en la carne. Muchos dicen con sus labios que Dios es su Padre, pero viven como huérfanos. Manejan sus vidas con sus propias manos al tiempo que con su boca dicen, Él es mi Dios y Señor. A esta altura del libro, usted ya sabe cuán serio es el pecado de la ofensa. Si no se soluciona, la ofensa lleva finalmente a la muerte. Pero cuando resistimos la tentación de sentirnos ofendidos, Dios nos da una gran victoria.